Bienvenidos al capítulo 105 del Bazar de la Bolsa. Hoy vamos a comentar resultados y por eso más que nunca la advertencia de cualquier empresa o cualquier fondo, cualquier activo, cualquier elemento de inversión que comentemos no se ha de tomar en ningún caso como una recomendación de inversión. Por mucho que ahora nos emocionemos y hablemos bien de una empresa y digamos lo que nos gusta, pues en ningún caso va a ser una recomendación de inversión. Y para comentar un poco los resultados que están saliendo de las empresas, está hoy con nosotros Roberto Salvador de Sabanto Capital y asesor del fondo Sabanto Capital. Bueno, que es Gestión Boutique 8 Sabanto, ¿no? Sí, Gestión Boutique 8 Sabanto, después del cambio de gestora, ¿no? De Esfera and Bank, les pusieron el Gestión Boutique y el 8 con números romanos y Sabanto. Que el tuyo es 5, ¿no? O 6. 6, el mío es 6. Muy bien, pues vamos a comentar distintas empresas, pero antes que empezar me gustaría preguntarte, Roberto, un poco cómo ves este mercado, que es un mercado que, por ejemplo, el año pasado, pues parecía que el mercado estaba subiendo, pero en verdad los índices a lo mejor los estaban aguantando unas pocas empresas y por detrás el mercado se estaba cayendo, ¿no? Hubo muchas empresas que bajaron un 30, un 40% y parecía que el mercado subía, ¿no? Entonces es un mercado también un poco distorsionado porque los bancos centrales pues han inyectado mucho dinero durante mucho tiempo y había pocas alternativas de inversión y bueno, yo particularmente veo unos movimientos, bueno, se han visto últimamente, que empresas como Amazon o como Nvidia, grandes empresas bueno, o la misma Facebook, ¿no? Que en una semana ha bajado un 30%, como si fuera un chicharro más. ¿Cómo estás viviendo este mercado? ¿Qué te parece? ¿Cuál es un poco tu visión a medio y largo plazo? Sí, pues mira, por ejemplo, el año 2021, yo creo que como tú bien has analizado, fue un año de índices creciendo, pero es verdad que vimos una corrección, sobre todo en la segunda parte del año, en empresas que habían crecido mucho o que se habían sobrecomprado en la última mitad de año del 2020. Sobre todo si mi lectura es que eran empresas, pues todas pues, con un hype puntual muy fuerte y que estaban a valoraciones muy altas, ¿no? Yo creo que el final del año vimos correcciones y ahora empezamos en este año, pues con altísima volatilidad, con las grandes empresas comportándose como auténticos chicharros, ¿no? Y todo viene pues por una situación macroeconómica pues compleja, ¿no? Porque este año tenemos el tema Ucrania, tenemos el tema subida de tipos, inflación y al final también yo creo que un poco viene por después de 2 años relativamente buenos pues recogida de beneficios. Y sí, veo el mercado complicado, pero bueno, siempre hay cosas, ¿no? O sea, yo desde que he estado bien en los mercados, si no es el Brexit, es cualquier otra historia, si no es el problema con China, la guerra de aranceles, siempre hay alguna historia que nos pone a todos en alerta y las noticias que siempre parece que es el fin del mundo, pero yo soy optimista en el largo plazo, ¿no? Y creo que más que nunca es importante hacer una buena selección de las compañías, un buen stock picking y tener muy claros los horizontes temporales. ¿Eh? Sí, la verdad es que es un mercado que, claro, en algunos sectores, como lleva creciendo casi 10 años en línea recta, por mucho que haya corregido, siguen habiendo valoraciones altas. Y yo creo que el mercado en general está caro, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a empresas de consumo básico, pues no están baratas. Incluso las de energía, que han subido ahora bastante. Y por lo general, muchas empresas que vas analizando, que vas mirando, no ves una entrada clara, no las ves baratas, por supuesto, y siempre hay muchos riesgos que están ahí. Y, y es difícil, ¿no? Es verdad que lo que has dicho un poco del stock picking, porque además ves que los mercados se mueven un poco al son de entradas y salidas de dinero a lo bestia y a lo mejor sin pensar, ¿no? Sin pensar de dónde están desinvirtiendo o pensar dónde se está invirtiendo.
Y, y bueno, es un fenómeno curioso, es un fenómeno que se puede aprovechar, pero es verdad que estamos en un mercado que aún está caro y podría mantenerse plano durante mucho tiempo o incluso bajar durante una temporada larga. Dicho esto, porque tú ahora mismo con estas bajadas ves mucha empresa barata o ves muchas demasiadas oportunidades o no. Bueno, yo creo que oportunidades siempre hay, ¿no? Y sobre todo depende de los horizontes temporales en los que te muevas. Es verdad que no hay, o sea, que el mercado podemos visualizar que está caro, pero yo diría que, por ejemplo, sí que ha habido mucho crecimiento y a las empresas que se están castigando son empresas que se consideraban de crecimiento, que todos metemos en la cesta de empresas de crecimiento porque sí, pero una cosa es el crecimiento en el precio y otra cosa es el crecimiento como empresa, ¿no? A nivel fundamental, a nivel empresarial, que sigan, que vayan creciendo, ¿no? Y yo creo que estas últimas, las que no han sido capaces o las que vivían de una narrativa o de unas promesas puntuales que luego, por la razón que sea, o no han cumplido las expectativas o se han quedado algo por debajo de las expectativas, se ha visto corregido, ¿no? Y luego también es que es muy complicado valorar qué es caro y qué es barato sin tener en cuenta de alguna forma la macroeconomía, ¿no? Yo, por ejemplo, me cuesta ver en Europa al menos y en Estados Unidos unas subidas de tipos muy fuertes, ¿no? Porque la economía real está o sea, no es especialmente bollante, a pesar de que tengamos inflación, una subida de tipos paralizaría un poco todo, ¿no? Entonces tampoco creo que en el corto plazo o incluso en el medio largo plazo, entendiéndose como entre 5 o 10 años, ver tipos de interés del dólar o del euro en porcentajes muy altos, ¿no? Por encima del 3-4%. Lo que nos obligaría, yo aquí mi visión particular es que, claro, si hay una subida de tipos, pero la subida de tipos es que sitúa al tipo de interés, el tipo de interés en euros al 5%, pues claro, todo lo que sea que esté a un PER de 20 estará muy caro y todo lo que sea un PER 15 también es caro. Si el activo libre de riesgo te está dando 20 veces, o sea, un PER de 20, por entendiéndose así, pues claro, el valorar caro o barato dependerá mucho de la macroeconomía. Y es un poco, pues, la visión que yo creo que también se está descontando ahora mismo y por qué estamos teniendo esta volatilidad, porque es muy complicado saber con las indecisiones de los bancos centrales. El otro día, cuando hablaron desde la Fed que no estaba muy claro, que no dijeron absolutamente nada, parece comprensible y razonable creer que va a haber una subida de tipos en marzo. Yo así lo creo. Lo que pasa es que, claro, también la guerra de Ucrania o la posibilidad de una guerra en Ucrania, pues podría paralizar todas las expectativas de subidas. En euros, para nosotros que somos, y nuestros oyentes, que la mayoría de ellos serán inversores en euros, las expectativas de subida de tipos, yo al menos, sin ser un experto en macroeconomía y fiándome bastante más del consenso del mercado, creo que en este año no las vamos a ver, con lo cual, decir que el mercado sigue está caro, yo al final es que me cuesta hacer ese análisis. Yo sí que me fijo en compañías, o sea, sí que creo que lo que tenemos que hacer es buscar compañías que sean capaces de crecer y eventualmente pues encontraremos una contracción del múltiplo que nos hará daño y que nos obligará a aumentar el horizonte temporal, pero que no creo que eso vaya a ser estructural, ¿no? Sí, está claro que hay mucha información, hoy en día hay mucho ruido y creo que es más importante que nunca aislarse del ruido y al final lo importante es una empresa que tenga un buen histórico en ventas, ¿no? Un buen histórico en crecimiento y un futuro por delante con muchas probabilidades de crecer en ventas
ya sea por sector o ya sea por una gerencia excelente, ¿no? Y por eso es verdad que ahora en este mercado donde el dinero se mueve a golpes, pues sí que puede ser muy buena estrategia ir eligiendo empresas y porque muchas se verán injustamente castigadas. Y bueno, vamos a ver vamos a hablar de resultados y vamos a empezar por una empresa que, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es Alphabet, que es Google, San Google. Y bueno, esta empresa que es, bueno, esta empresa, para que se haga una idea a los oyentes, pues es la número uno en motor de búsquedas online, ¿no? Es la número uno en publicidad digital, es la número uno en mapeo, es la número uno en correo electrónico, es la número uno en contenido de vídeo, ¿no? Por YouTube, es la número uno en sistema operativo, porque Android está en miles de millones de dispositivos. Bueno, además de que en algún ordenador también tienen el navegador. Es la número 3 en computación en la nube, ¿no? Porque por delante están AWS, Amazon y Microsoft. Y además es una empresa líder en industrias potenciales como puede ser la conducción autónoma. Ha hecho recompras de acciones en los últimos años y bueno, tiene 65.000 millones. Bueno, no, en 2021 hizo 65.000 millones de free cash flow, ¿no? Y tienen 140.000 millones en caja, 140.000 millones de dólares. Es una empresa que no saben qué hacer muy bien con el dinero y además, pues no está muy cara. Y yéndonos, no está muy cara. Bueno, eso ya entramos en la valoración y puede ser subjetivo, ¿no? Pero bueno, para hacernos una idea, en el 2020 facturó 182.000 millones de dólares y en 2021 ha facturado 257.000 millones de dólares. Un crecimiento en ingresos del 41% de año a año. Bueno, una burrada de empresa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido los resultados? ¿Cómo ves Google? ¿La tenéis en cartera? ¿Eres optimista o no? ¿Ves que hay mucha competencia? ¿Qué piensas de Alphabet? A ver, pues mira, Google yo la llevábamos en cartera, en Sabanto desde hace bastante tiempo. La vendimos en el año, cosa que no suelo hacer mucho, la rotación del Sabanto es bastante baja. La vendimos y a principios de año yo creo que hubo caídas y no sé si a principios de año o a finales del año pasado, ya no recuerdo. Sí, la fecha en la que volvimos a entrar y compramos después de las caídas a precios que yo veía muy razonables, ¿no? Los resultados me han parecido, pues eso, un poco resumiendo lo que tú has comentado, ¿no? No es una empresa que esté especialmente cara, si no me equivoco, cotizaba 25, 25 veces beneficios, ¿no? Aproximadamente, o 30 veces beneficios, creciendo en facturación al 40%, que es verdad que son datos que yo creo que es complicado mantener en el largo plazo, pero claro, es que es una premisa que se lleva aplicando siempre a este tipo de compañías tan grandes, ¿no? Que dicen, oye, no va a poder crecer indefinidamente, pero lo que te demuestran después es que sí, ¿no? Además son negocios con unos márgenes especialmente buenos y al final lo que hablamos es que tienen caja suficiente para hacer operaciones que puedan ser positivas para el accionista, ¿no? Volví a comprar Sabanto, asumí el error, volví a comprar Google, asumí el error de venta en su momento, la compré por encima del precio de venta incluso, pero cuando ofreció la oportunidad asumí que me había equivocado en el análisis, ¿no? Sí, muy contento con esta compañía en cartera. Creo que tiene un peso relativamente bajo, alrededor del 3% del fondo, pero desde la compra, evidentemente, después resultados, pues funcionó muy bien. Sí, es una empresa muy interesante. Es verdad que siempre la duda es el crecimiento que pueda tener la empresa, pero claro, si estimamos que la economía mundial pues crece, vamos a poner un dato, a un 3% anual, la publicidad online crece mucho más aceleradamente. Entonces, ahí está un poco el factor de crecimiento
en ya economías muy maduras, ¿no? Como puede ser la economía de Occidente, pero yo creo que es una empresa que, bueno, pues si hablamos de Asia-Pacífico, de África, de países con menos desarrollo, pues aún le queda un crecimiento brutal, por no hablar de la publicidad online que ya sube más que, que la economía en general, ¿no? Y bueno, tiene la nube, que a día de hoy pierde dinero con ese negocio, pero ya está cerca de poder tener beneficios, porque la nube es un negocio que necesitas mucha escala. Tienes YouTube, que hoy en día pues es de las mejores plataformas publicitarias, si no la mejor, y claro, y además es un oligopolio en la publicidad online, ¿no? Aunque la competencia viene dura, pero claro, no solo esto, sino a mí, por ejemplo, un detalle que comentó Sundar Pichai, que es el CEO, en la presentación de resultados, pues él vino a decir, claro, Google, además de todo esto que hemos comentado, pues es que quizá esto es lo más importante, una de las líderes mundiales en el manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, aquí también que hay mucho marketing, ¿no? Que a lo mejor hay unas expectativas demasiado altas sobre la inteligencia artificial, pero es que lo que estamos viendo ya es increíble y el potencial es más increíble todavía, ¿no? Entonces él, pues te viene a decir, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, cuando una empresa nos venga con un anuncio, le diremos, tú tráelo aquí y ya verás lo que hacemos. Y cogerán el anuncio y te lo pondrán, la inteligencia artificial te lo pondrá en los canales de YouTube ya, ella sola, que la inteligencia vea que tu anuncio va a tener más impacto. Pero además te lo pondrá, si vendes algo local, en Google Maps, en la inteligencia artificial, eso ya te lo hará solo, ¿no? Y además te lo pondrá en Google Ads y serán casi como una agencia de marketing, ¿no? Y todo esto estará automatizado. Entonces, solo pensar esto es una locura, ¿no? O sea, le van a quitar negocio a las empresas de marketing, por así decirlo. No será así, ¿no? En el corto plazo, pero es verdad que eso ya es una realidad, ya lo están probando, ¿no? Y claro, por eso me parece una empresa brutal, con un crecimiento, sobre todo pensando que en inteligencia artificial son líderes, ¿no? Ya la inteligencia artificial ya programa, ¿no? O sea, que estamos viendo cosas espectaculares y el crecimiento en una empresa que tiene tantos datos, que tiene tantas plataformas para coger los datos y que además tiene un desarrollo tan importante en inteligencia artificial, pues yo creo que puede tener un crecimiento muy fuerte durante muchos años. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que, por ejemplo, además, ahí tienen muchísimo margen de mejora, porque todos los que somos usuarios de YouTube, ¿no? Eh, los anuncios que nos ponen de Toro, hágase rico mañana, o sea, yo creo que ahí tienen un margen de mejora muy importante para transformar la conversibilidad de ese anuncio en dinero. Yo supongo bueno, de hecho actualmente son de los mejores en el tema de marketing, pero sí que creo que sigue habiendo o sea, estas compañías tienen algo especial y es la capacidad para crecer, la capacidad para crecer de forma buena para el usuario. El usuario al final es el mismo es el cliente también. Eh, yo, la verdad que a mí Google me parece que tiene un futuro más que brillante y por eso volvimos a entrar, ¿no? Yo además los números de Google, estoy convencido que van a ser capaces de mantenerlos en el largo plazo. Es que no tengo mucho, es una compañía que es tan buena que me cuesta mucho hablar mal de ella, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la gente que hace contratesis y que a pesar de que porque te pongan algo encima de la mesa que igual no has podido analizar o que no has podido ver, pero no me imagino un mundo sin Google. Creo que cada vez están ganando más presencia en muchos sectores o muchas partes del software que no eran líderes, como podía ser todo el tema de la suite de Google, donde cada vez se utiliza más. Yo creo que puede ser,
O sea, pueden hacerle algo de disrupción a Microsoft en ese sentido. O sea, creo que está muy bien gestionada, creo que van muy pasito a pasito. Luego la nube, todo el tema de la nube, que como veremos ahora más adelante cuando comentemos Microsoft y Amazon, que son los principales, yo creo que están bastante por detrás, pero creo que es un mercado sumamente grande y que serán capaces en algún momento, no creo que sean líderes, pero que también valorar toda esa infraestructura eh, va a ser muy importante, ¿no? Y a los múltiplos que se estaría valorando si solo cotizas el Google Cloud. Si haces una suma de partes al final, tienes que la compañía está barata, porque claro, los sectores en los que trabaja, los segmentos en los que están focalizados, yo creo que tienen bastante margen de mejora, desde mi punto de vista. Sí, además, incluso están con el hardware, han tenido muy buenas ventas de su teléfono en Estados Unidos, por no hablar de los altavoces, pero luego también un punto muy interesante es que ellos no desarrollan un producto y a partir de ahí intentan aplicar la inteligencia artificial, sino que desarrollan una inteligencia artificial para intentar desarrollar un producto y cuando coge tracción, pues claro, tiene una potencia que incluso a los competidores les cuesta mucho cogerlos, ¿no? Por ejemplo, han sacado ya al mercado un medicamento junto con AVI. O sea, que esto no es ciencia ficción, no es una cosa de unos años, sino que la inteligencia artificial ha ayudado a desarrollar un medicamento que lo que hace en este momento es tratar la presbicia, ¿no? Eso de cuando ya te haces mayor que necesitas gafas de leer, pues te pones unas gotas y durante un día no te hacen falta gafas, ¿no? Vale, es algo estético, es algo, pero lo ha desarrollado Google junto con AVI. La ciberseguridad, claro, de todo esto, la seguridad en el correo electrónico y todo esto va también a través de inteligencia artificial. Y ahí si hablamos de otras empresas como Waymo, porque muchas veces se habla de Tesla contra Waymo, a ver quién va a ser el ganador, pero es que son un poco negocios diferentes, porque Waymo ya va a los robotaxis, ¿no? Al taxi sin conductor, y a Tesla le queda más camino por recorrer. Lo que pasa es que Waymo solo lo hace de momento en Arizona y en San Francisco, ¿no? Y le va a costar crecer. Pero claro, es una empresa que al final va a estar en todos los sectores, es como un holding. Y de hecho ha comprado edificios últimamente en zonas prime, como hace Amancio Ortega. Y, por ejemplo, la aplicación YouTube Shorts, que es la que va a competir con TikTok, la han probado en India. O sea, han realizado las pruebas en India. Claro, India es un país de 1.000 millones de habitantes y claro, son empresas que tienen acceso a estos mercados y pueden hacer la prueba donde mejor les vaya y en poco tiempo, claro, prueban con 1.000 millones de personas y además que India es un país muy fragmentado en cuanto a culturas y hábitos y entonces es un país perfecto como laboratorio. Eh, entonces, todo el gasto que tienen ya en infraestructura, que solo se habla de Amazon, pero claro, si ves el coste en infraestructura que gasta Google, que tiene hasta cables submarinos, pues le da unas ventajas defensivas que el riesgo va a ser que poco a poco le vayan comiendo la publicidad pues a Amazon, Meta, TikTok, etcétera, y también los estados, si se ponen a regular de una manera seria y empiecen un poco a limitarle el crecimiento. Sí, ese es el riesgo, ¿no? Que siempre las empresas que vamos a comentar hoy son el riesgo que tienen al final es que antimonopolio te fragmente. Lo cual tampoco para un accionista de hoy o mañana, yo no, yo ese riesgo, pues te va a permitir, o sea, te va a obligar a hacer un esfuerzo de localizar qué es lo que te gusta más, qué es lo que te gusta menos, si te quieres quedar con todo o no, pero también es una muy buena oportunidad, ¿no? O sea, ahí habría negocios, pues que evidentemente depende de las valoraciones a las que pasase. Pero claro, es que el peor escenario de esta compañía, creciendo a qué niveles, a niveles del 40%, pero es que en EPS también tiene margen para crecer y a día de hoy, con una corrección en el mercado, es que les interesa, hasta les interesa, porque tienes una caja que la puedes aprovechar a lo bestia para crecer. Claro, es que es lo que estábamos hablando. Si tú tienes una empresa con una caja con 140 billions que genera, bueno, ¿cuánto generan estos? 65 billones de flujo de caja. Vamos a ponernos en un instante con las gafas de ver los tipos subiendo en Estados Unidos al 1%.
claro, es que te estás llevando 1,4 billones solo con esa caja. O sea, esa caja ya vale 1,4 billones al año en rentabilidad. O sea, tienen tantísimas posibilidades, ¿no? Porque también se les ha criticado mucho. Oye, la caja o la repartes o compras o tal, porque luego los retornos. Yo creo que son empresas que están gestionadas con razonable cabeza, desde hace muchos años, con una visión muy largo plazista y yo creo que siguen en esa línea, con lo cual, en este caso, a mí Google sí que me parece, bueno, no se puede recomendar, pero a mí, yo de hecho, yo la compré y me parece que es una buena compra. Y espero no caer en el error bueno, también nosotros que tenemos el capital ajustado y bueno, y todo el mundo que tienes que tomar decisiones de asset allocation, muchas veces pues te toca, si no tienes aportaciones y quieres comprar algo, te toca vender algo que nunca es la mejor opción, pero yo creo que es una grandísima empresa. Es que es de la que menos puedo añadir porque es que de todas, como yo soy muy de fijarme en qué es lo que no me gusta, que siempre hay algo que no me gusta en todas, es que me cuesta mucho encontrar cosas que no me gustan, ¿no? Esta, si te llevan a unas jornadas para presentar tu idea de inversión, es la empresa perfecta. No fallas. Por ahí. Nadie te va a decir, nadie te va a hacer una contratesis con Google. Yo no he encontrado a nadie todavía, me encantaría, oye, si algún oyente dice, no, mira, es que lo veo clarísimo que esto no va a ir a ningún lado, yo soy el primero que me escriba un correo y encantado de profundizar en algún tema, en alguna red flag que dices, porque es que no la veo. Sí, A ver, y la verdad es ¿eh? que así como se habla mucho de Jeff Bezos, se habla mucho de Elon Musk, se habla mucho de Zuckerberg. Sin embargo, de Larry Page y Sergey Brin, que son fundadores de Google, son muy discretos, ¿no? Y durante muchos años fueron de los primeros que en cuanto la empresa cogió ya un ritmo fuerte, delegaron las funciones ejecutivas, ¿no? De la empresa. O sea, que muestran, no sé, una cabeza muy buena amueblada diciendo, oye, yo soy muy válido en esto, pero esto que lo lleve otro, ¿no? Yo voy a dedicarme a donde yo aporto más valor, que es a enfocar la empresa en futuros proyectos, ¿no? Bueno, pues es muy interesante. Bueno, hemos visto una de las caras del Sí, mercado. sí. No sé si quieres aportar algo más antes de pasar a la siguiente. Poco más que añadir. Poco más que Sí, añadir nothing aquí. to add, como diría Charlie Munger. Bien, pues una de las cruces ha sido Meta Platform, ¿no? Facebook, una empresa que ha crecido en ingresos alrededor de un 20%, está a un PER 15, está a un precio free cash flow de 16, tiene 48.000 millones de dólares para gastarse, aunque tiene una deuda de 15.000, pero bueno, digamos que tiene 30.000 millones de dólares que no sabe qué hacer con ellos muy bien. Y es una empresa que en 2010 tenía 600 millones de beneficio y hoy en día tiene 40.000 millones de beneficio, ¿no? Y dados estos datos que parecen tan bonitos, pues la empresa la han crujido un 30%. Una empresa con beneficios, una empresa creciendo al 20% y el mercado te la cruje un 30%. ¿Qué piensas de Meta? ¿Qué crees que ha pasado? ¿La tienes? ¿La has vendido ya? ¿Vas a comprar? Yo Facebook, vamos, nunca he sido accionista. Lo que ahora puede parecer que en el corto plazo ha sido un acierto, es evidente que históricamente ha sido un error. Pero no la he llevado nunca en cartera por una sencilla razón. Siempre he desconfiado del- de las barreras de entrada y mal desconfiado, de hecho, porque no me gustaría ser oportunista aquí ahora mismo porque creo que es una empresa que capitaliza 600 billones, que genera, como tú bien dices, un EPS, ¿cuánto has dicho? 40 billones de beneficio neto, es un empresón, pero creo que por decirlo de alguna forma, la inviolabilidad del negocio, ¿no? O la capacidad la restricción a competencia y tal, al ser tan asset light y tanta moda, por decirlo de alguna forma,
pues puede permitir que te llegue como ha pasado con ByteDance, ¿no? TikTok y tal y demás, que te coman un poco la tostada. Yo creo que eso sería la tesis fácil. O sea, la tesis fácil para hacer la contratesis. Yo, de todas maneras, sigo pensando que es una grandísima empresa. No he mirado, o sea, no estoy valorando. Es que ahora mismo, con la cantidad de trabajo, como hemos hablado antes, que tengo, me es imposible, pero sí que me gustaría hacer un repaso de la empresa que llevo muchos años sin hacer. Y sí que creo que ahora, después de estas caídas, puede ser interesante. Pero veo cosas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del metaverso creo que es un punto muy marketingiano, pero no... Y mira que yo me he informado, ¿eh? O sea, yo soy seguidor de Zuckerberg, vi la presentación que hizo hace bastante tiempo de que salió allí en su casa del metaverso en la montaña y qué es lo que iba a ser. Y conozco mucha gente, he probado unas Oculus, la verdad que el producto está muy bien, pero no acabo de entender esos 90 billones de gasto el próximo año, si no me equivoco, ¿no? Estoy hablando un poco de memoria, de los cuales una parte muy importante va enfocado a la expansión del negocio en metaverso. No lo acabo de ver, creo que es una apuesta que puede dejar seca a la empresa de la posición de caja para que en un futuro va a perder esa competitividad, o puede ser un home run y que la compañía pues se convierta en mucho más valiosa de lo que es ahora, ¿no? Pero ese tipo de inversiones me parece de más alto riesgo. Luego, ya más a los movimientos del mercado, puse un tuit en su momento de que era lo que me parecía, y fíjate que yo no la sigo, ¿eh? Yo no la tengo en el fondo, no le hago un seguimiento cercano, pero yo, pues al final, por deporte, ¿no? Sigues y trato de leer las notas de prensa, y los 10Q. El 10K me cuesta un poco más, me lo leo más en diagonal, pero los cuatrimestres sí que, los trimestres sí que los intento leer, y creo, y si no me equivoco, los resultados no hubo nada nuevo, ¿no? De hecho, redujeron el coste o la inversión que se iba a hacer respecto al guidance que dieron al guidance que dieron en el último. Respecto a este, se ha reducido. El negocio core, como has dicho, ha crecido a lo bestia, y a mí esa caída del 25% lo que me dice es que esto es un mercado, que hay un mercado en cierta parte irracional. Entonces, yo creo que ahora mismo quien tenga los deberes hechos, quienes tengan mucha confianza en la compañía, quienes sepan por dónde va, por dónde va a tirar, pueden tener una ventaja competitiva porque haya estado sobrevendida, ¿no? Luego también le ha pasado una situación, ¿no? Que es lo del tema de la protección de datos, el envío de datos de Europa hacia Estados Unidos, que ahí tienen un problema, porque la GDPR, la normativa de protección de datos europea, no es compatible, o la americana, por así decirlo, no es suficiente para la europea, con lo cual los europeos están diciendo que o adaptan los americanos su normativa de protección de datos, o los datos no van a poder salir de Europa. Yo creo que eso tiene fácil solución por parte de Facebook, ya que monta una subsidiaria en Europa y la trata desde allí. Pero claro, esto es como todo, montas un circo y te crecen los enanos, ¿no? Ahora toda la narrativa es que es todo muy negativo. Yo no soy capaz de dar una decisión, pero así a bote pronto diría que la compañía es buena, y que el que la conozca, el que la tenga estudiada, el que conozca, el que sepa de dónde va a ir, pues va a tener una posibilidad de entrar en una compañía pues muy interesante, ¿no? A ver, es una empresa claro, Apple le está haciendo daño porque ha quitado, por así decirlo, para entendernos, las cookies, y entonces, claro, Facebook no tiene trazabilidad y no le puede decir a sus clientes bien cómo está funcionando la publicidad que están poniendo en Facebook y, bueno, en las plataformas, ¿no? En Instagram, en WhatsApp, etcétera.
Y claro, hay miedo a esa pérdida del duopolio, que hoy en día sería un duopolio casi Google, Meta Platform o Facebook, porque ven que TikTok está tirando fuerte, Snap está tirando fuerte, las propias Google, Amazon, Apple, y ven que es la que tiene la ventaja competitiva más débil, ¿no? Y ¿no? Algunos dicen, eso es un tablón de anuncios, ¿no? Y ojo a menospreciar el poder de un tablón de anuncios. También hay miedo a la regulación y especialmente con las plataformas de Facebook que han sido las más invasivas en la privacidad de las personas. Y claro, todo esto, una empresa que gana 40.000 millones de euros, que es una barbaridad, y está un PER 15, si empieza a perder tracción y sus plataformas de anuncios no son tan buenas, pues te puede pasar a un PER 60 en un periquete. Y claro, aquí el mercado ha reaccionado con miedo y baja una barbaridad. Yo sí sigo optimista en la empresa porque un poco lo que comentábamos con Google, que es verdad que puede que se estanquen usuarios, ¿no? Porque a día de hoy dan 2.000 millones de usuarios, pero vete a saber cuánto robot falso hay por ahí. Pero la publicidad online crece a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y aunque se estanque o crezca, pues la publicidad puede subir mucho y sus ingresos mucho también, ¿no? La aplicación de Oculus, ¿no? Que es estas gafas de realidad virtual que comentabas, ha sido la más descargada o de las más descargadas estas navidades. No lo miremos como un metaverso, miremoslos como videojuegos, ¿no? Estos videojuegos que bueno, me voy a jugar boxeo con mi amigo que está en otra ciudad y te pones ahí a jugar a boxeo con las Oculus y te lo pasas pipa, ¿no? Están sentados en una pila de dinero, además. Y si no tienen más beneficios es porque están invirtiendo cantidades ingentes en desarrollo y en investigación para el metaverso y para sus plataformas de publicidad. Claro, pues esta apuesta puede salir mal o puede salir muy, muy bien, ¿no? Pero bueno, el mercado, a pesar de que una empresa que no estaba cara, pues ha decidido que hay que ser prudentes, ha tenido miedo y la ha castigado en cotización. Y bueno, vamos a ir, será interesante ver cómo evoluciona esta empresa, que a priori tiene unas ventajas competitivas menores que Google o Apple, ¿no? Y hay que tener en cuenta que están muy bien posicionados en India, ¿no? Bueno, pues sí, nunca se sabe, siempre hay un grado de incertidumbre. Yo creo que hay muy buen equipo, que es una empresa con buenos fundamentales y yo qué sé, si una empresa industrial o otra tuviera estos resultados, pues se la premiaría un montón, ¿no? Pero a estas empresas se les castiga. Yo quiero, ante todo, dejar claro que ahora hay mucho hater de Facebook, mucha gente que dice, no, es un tablón de anuncios. Vamos a poner las cosas encima de la mesa. Es una empresa que después de las caídas capitaliza 600 billions, que genera muchísima caja. No es un tablón de anuncios, me parece, o sea, yo ante todo quiero dejar claro que me parece una grandísima empresa. A mí ya me gustaría haber montado un Facebook cuando en el 2004 con Mark Zuckerberg, pero no lo hice, ¿no? Y ni yo, y como yo, el 100% de los que critican a Facebook. De todas maneras, yo lo que sí que me gustaría analizar es el tema del metaverso, ¿no? El tema del metaverso, como tú bien dices, Oculus es la aplicación más descargada. Yo de hecho, en enero pensaba, y después pues ya a nivel percepción, había visto a todo el mundo, o sea, cómo las ventas, o sea, cómo ha sido el regalo estrella de estas navidades. Unas Oculus, la gente lo utilizaba, yo las he probado, me parece una pasada. Creo que en realidad estoy convencido de que es el futuro, pero muchas veces pasa una cosa, que es que igual de malo es llegar tarde a las cosas como llegar demasiado pronto, ¿no? Y entonces al final para que Facebook, la inversión en el metaverso, para que el metaverso funcione, porque era lo que estaban hablando, ¿no? El tema del metaverso, tú te pones las Oculus y puede funcionar, pues mira, para vender una casa, hacer una visita virtual por una casa, para trabajar, ya ahí me cuesta más, pero para trabajar, te quieres comprar un coche y quieres probarlo, o para jugar a un videojuego de conducción, o para lo que sea, todo mucho más realista. Yo estoy convencido que para que todo eso funcione, o sea, la adopción, estamos acostumbrados a periodos de adopción de nuevas tecnologías cada vez más rápidos. Yo no sé si, bueno, yo tengo 31 años, entonces al final también yo todo lo que he vivido es smartphones. En 3 años, 4 años, la adopción lo tenía todo el mundo. O sea, todas las nuevas tecnologías. El portátil, o sea, en el último siglo, cada tecnología nueva que se ha ido introduciendo en nuestras vidas,
pues cada vez le ha llegado, ha tardado mucho menos tiempo. Pero creo que el tema de la realidad aumentada, a riesgo de equivocarme al 100% y que sea totalmente un éxito, porque es muy fácil decirlo desde el anonimato y decir desde el anonimato, no, eso no va a ir a ningún lado, no. Yo que puede ser que esto me lo saque en un futuro, creo que puede tardar algo más de lo que se espera. Tampoco creo que vayan a ser 20 años o 30 años, yo estoy convencido que es el futuro, pero les va a costar más de lo que piensan. Ellos hacían un plan muy ambicioso de inversión donde daban unos tiempos pues para que la gente pues haga sus propios programas, ¿no? Idealista, por ejemplo. Idealista cuando nace en formato página web, hasta que no había un porcentaje muy alto de usuarios de smartphones, pues, o de iPhones, en este caso de Android, no decide hacer una aplicación móvil. Y yo creo que es una de las aplicaciones móviles que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que utilizar muchísimo, ¿no? Los españoles. Es un portal, para que no sea español, es un portal de compra-venta de viviendas y alquiler. Pues claro, hasta que no haya una masa de usuarios muy potente de la realidad aumentada o de Oculus, Idealista no va a sacar, no va a hacer la inversión ni Idealista ni ninguna inmobiliaria en este caso, por poner el ejemplo, que lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de negocio o de aplicación para vender en Oculus, no van a hacer esa inversión hasta que no haya una gran cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso lo veremos, pero no lo vamos a ver tan pronto como ellos piensan. Y eso le puede pasar una factura en el medio largo plazo importante a Facebook. Aún así, es que nadie tiene la bola de cristal. Yo voy más al negocio. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Pues no lo sé. Sí, a mí, por ejemplo, yo tengo un amigo que me está presionando para que me compre las Oculus, pero claro, yo me veo todo el día trabajando en una pantalla y si mi tiempo de ocio tengo que estar ahí con unas gafas, y también dicen que estar ahí más de un tiempo también es un poco que pues hay gente que se marea o incluso no sé, tanta luz, ¿no? Focalizada en los ojos en medio largo plazo, no sé cómo puede. Es un poco el riesgo, pero es verdad que es un juguete fantástico, ¿no? Pues ya veremos. Esta sociedad nunca se sabe muy bien cómo va a evolucionar o hacia dónde. Es complicado, pero es verdad que si sale bien van a ser uno de los líderes y tendrán otra plataforma en la cual poner publicidad y obtener otros ingresos y crecer a un ritmo vertiginoso. Yo creo que estamos hablando un poco de las FANG, pero porque me parecen empresas apasionantes y a través de las cuales puedes ver un poco el conjunto de la economía, porque es que tocan todos los palos y tienen una influencia hoy en día tan tremenda en la economía que hablar de estas empresas es un poco hablar de todas las empresas y de la economía en general, ¿no? No sé si estoy exagerando un poco. Sí, hombre, tanto como con la economía en general, no, pero sí que yo ahí lo que veo es que son las que van a tener la capacidad técnica o la capacidad de ir un pasito más allá, ¿no? Y entonces es donde tú estás viendo realmente la innovación, ¿no? Y dónde vamos a estar dentro de unos años y el resto van detrás, eso es evidente. Pero sí, al final. Además, es de rabiosa actualidad porque han presentado entre la semana pasada y la anterior, ¿no? Presentaron todas y yo creo que muchas veces pues pasa lo que el día que Facebook, Meta, cae un 25, un 30% en el día, pues desaparecieron 200 billones de la faz de la Tierra en una compañía, el mercado al final fue detrás. Da igual que tú, el que presentó ese día, que yo no me acuerdo cuándo presentó, pero el que presentase ese día unos resultados creciendo al 1000%, te da igual porque el mercado huye, ¿no? Entonces, como son líderes de mercado, pues yo creo que hay que seguirlas muy de cerca y yo por lo menos, aunque no las lleve en cartera, me gusta leer y escuchar lo que tienen que decir los CEOs de las empresas más importantes o más grandes Muy bien, vamos a pasar a otra, a Amazon, que esto te la tienes mucho más estudiada.
Y bueno, pues Amazon a lo mejor sería el caso contrario, porque Facebook presentó unos números buenos, por así decirlo, y la crujieron. Sin embargo, Amazon sacó unos números que no estaban tan bien y subió un 18% en un día. ¿Qué le ha pasado a Amazon? Bueno, Amazon básicamente que el comercio electrónico pues ha crecido a un dígito, ha crecido pero no mucho. Además, le han bajado mucho los márgenes por los altos costes que hay de transporte, de mano de obra e incluso de energía. Se ha frenado el crecimiento, o sea, no los anuncios, sino que ya no crecen a unas tasas tan elevadas los anuncios online. Y lo que ha salvado un poco las cuentas y ha hecho unas cuentas espectaculares de nuevo, pues ha sido AWS, ¿no? Que es la nube. Eh, mmm, ¿Qué has mirado Amazon? ¿La tenéis en cartera? ¿Qué piensas de los resultados? Sí, pues mira, Amazon yo la llevaba en cartera, siempre la llevo en cartera desde hace muchos años. Siempre he sido pues un defensor a ultranza, aunque mucha gente decía que también era de las big tech, por así decirlo, la que menos, la que es diferente, ¿no? Es una empresa diferente pues a Google, Microsoft, es un comercio electrónico, ¿no? Y yo la he defendido muchísimo, pero de hecho ha llegado a ser, después de resultados, pues con la subida tan grande que tuvo y demás, se llegó a poner la tercera posición del fondo y esta semana vendí la mitad de la posición porque, claro, la volatilidad, aparte de que no me interesaba, tampoco me interesaba tenerla en una posición más alta por lo siguiente, ¿no? Porque yo estuve haciendo un análisis y esto a nivel personal, repito que me puedo equivocar y me equivoco muchas veces, pero mi análisis fue, o sea, yo siempre había tenido en la tesis principal de Amazon que el negocio que tenían en Estados Unidos lo podían extrapolar al resto del mundo, incluso que tenían una capacidad de crecimiento brutal y que iba a ser un negocio muy parecido, ¿no? Ahora mismo tienes, o sea, cuando presenta Amazon tienes internacional, Estados Unidos y AWS. AWS para mí es el negocio. Es el negocio que justifica que a día de hoy estén, según guidance dado, a 70 veces beneficios del año que viene. Que es un múltiplo muy exigente. Por eso también yo lo había vendido. Pero ya más allá de los múltiplos, es verdad que han hecho muy buenas inversiones, tienes centros logísticos. Es verdad que todo ese mundo, el mundo logístico cambia, las necesidades cambian mucho. Es decir, parece que es una inversión a largo plazo, pero la necesidad de CAPEX en ese sector es altísima, ¿no? Entonces, yo un análisis que hice es que de hecho en este último año se están reduciendo márgenes porque están volviendo a invertir, es cómo diferencia si es CAPEX de mantenimiento, es decir, CAPEX utilizado o sea, no para crecer o CAPEX de crecimiento, ¿no? Y creo que el negocio core de Amazon en el e-commerce, ya sea internacionalmente y en Estados Unidos, es un negocio en el que el principal ganador o el principal favorecido es el usuario. Pero como negocio, o sea, los márgenes, si no los tengo delante, pero me suena que en Europa se convirtió en positivo en el año 2020, pero ha vuelto a márgenes negativos, márgenes operativos negativos. En Estados Unidos, con toda la inversión, creo que este año también. Y lo único que está generando beneficios en este caso, o márgenes operativos positivos, es la parte de AWS. En Estados Unidos, o sea, que eso pase en Europa, donde tienes mucho mercado por ganar, pues no me haría saltar una red flag tan grande como que haya pasado en América o en Estados Unidos. Estados Unidos, Amazon es un mercado más que maduro para ellos. O sea, creo que llevan muchos años, tiene una penetración brutal, la capacidad de crecimiento solo viene y podrá venir
porque lleguen a nuevas zonas, pero las nuevas zonas a las que lleguen que no tengan servicio de Amazon, dudo que en Estados Unidos haya alguna, pero si la hay es porque es cero rentable y solo viene por un crecimiento o por un aumento de los costes para el usuario o para los vendedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Amazon como negocio va a ser siempre un negocio de márgenes bajos eh, y si quiere mantener la posición de liderazgo, va a tener que mantener unos márgenes bajos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo ahí, en un alarde de cobardía, ¿no? Yo creo que es una virtud en este sector, un alarde de cobardía, decidí, pues, oye, mira, reducir una parte de la exposición, reduje el 50% de la posición, la mantengo hasta ser capaz de estudiármelo un poco más y pensar un poco más sobre el tema y vamos a dejar ver cómo avanza este año y cómo van evolucionando las cosas. Pero sí, creo que el modelo ahora mismo en el pricing está 100% AWS valorado, porque el resto del negocio, a mí, a día de hoy, yo soy incapaz de ver cómo lo van a hacer un negocio razonablemente rentable, ¿no? Por todo el CAPEX que va a necesitar. Sí, lo que pasa es que estos márgenes bajos de Amazon no son en parte porque han subido mucho los costes y estos costes pueden ser algo temporal, ¿no? Los costes de transporte, energía, de mano de obra, de todo esto. Hay mucha inversión, ¿eh? O sea, ellos reconocen, ellos están invirtiendo. Claro, ellos te dicen que están invirtiendo para recuperar un futuro, ¿no? Y ese es el razonamiento. Es verdad que hay una parte de subida de costes. Hay una parte, evidentemente, salarial. Ahora mismo, de hecho, salió en prensa que habían subido el tope en Estados Unidos del salario sin bonus, por decirlo de alguna manera. Tienes un aumento de costes de logística en todo, estás teniendo bajas por COVID, se te complica. A todos los negocios están sufriendo eso. Pero ellos están reinvirtiendo mucho, ¿no? Porque además es que la logística es un sector que necesita mucha reinversión, ¿no? Sobre todo, una nave logística evoluciona cada muy poco. Y cada muy poco necesitas, o sea, no es algo estático, como podríamos decir, compro un piso porque esto no deja de ser inmobiliario, compro una vivienda en el centro de una gran ciudad de España y con un CAPEX porcentual muy bajo cada 20 años que le cambie la cocina y los baños, si la estoy alquilando, el CAPEX es muy bajo. En oficinas, el CAPEX es un poquito más alto porque, claro, las necesidades de los profesionales, pues oye, van evolucionando más, igual es menos años, y en logística es aún más alto la necesidad de CAPEX, ¿no? Porque, oye, optimizas los procesos, optimizas la carga. Entonces, yo creo que esa necesidad de inversión de Amazon para mantenerse líder es muy alta y a mí es lo que me ha hecho un poco de red flag para vender en parte de la posición. Sigo siendo accionista, con lo cual creo que es una gran empresa. O sea, yo lo digo más que nada porque a mí me gusta ser un poco cenizo, ¿no? Y me gusta fijarme en qué es lo que puede fallar lo que puede fallar y qué es lo que no me puede funcionar. Yo ya llevaba tiempo dándole vueltas a la tesis de Amazon, que venía cogiendo mucho peso, sobre todo, y en el fondo se estaba revalorizando y pues también es verdad que hice compras eh, muy buenas, o sea, en caídas y en ajustes de precio y luego, pues bueno, he decidido vender parte de la posición por un tema de darme tiempo para repensar un poco la situación, porque la confianza en la empresa o la confianza en el análisis futuro, en el largo plazo, pues no la tengo tan clara, ¿no? Por estos motivos que he comentado.
Sí, además es una empresa que no está especialmente barata, ¿no? Y una empresa que está muy cara y con unos márgenes pequeños. Quizás es verdad que AWS, Amazon Web Services, ha crecido un 40% y hoy en día es un cañón de negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún estudio que he visto, se estima que el crecimiento de la nube sea un 17% anual y AWS ha crecido un 40% anual. Es verdad que puede crecer mucho porque la nube va a ser, no sé, como el agua, ¿no? Como la electricidad. Va a ser un servicio que las empresas van a necesitar sí o sí y yo creo que el crecimiento acelerado se va a ver en los próximos años. Mm, pero, y luego el online, la es que es muy interesante, ¿no? Porque Amazon, por ejemplo, tiene la plataforma de vídeo y, por ejemplo, Google ya está en pruebas de tú estar viendo un vídeo de YouTube y verás algo en el vídeo que te guste. Pues podrás parar el vídeo, señalar eso y decir, lo quiero comprar, o le darás ahí y te saldrán tiendas donde puedas comprar eso, ¿no? Y claro, por eso, de repente, pues si eso se lo copia Amazon en su plataforma, pues puede ser una vía de ingresos, pues puede ser un río de dinero, ¿no? Entonces, son empresas con tanta potencia que nunca sabes un poco por dónde te van a salir. Y va a ser muy interesante, ¿no? Porque ahí va a haber grandes jugadores, Microsoft, Apple, Google, Amazon, la propia Facebook. Bueno, pues yo creo que va a ser muy, muy interesante. Y habrá que ver también, porque es verdad que es un margen de márgenes bajos el comercio electrónico, pero en cuanto los almacenes alcancen mucho más grado de automatización, imaginemos un reparto de drones, ¿no? Que los drones vayan directamente a los grandes almacenes de Amazon y de ahí vayan directamente al cliente, ¿no? La normativa de los drones se está desarrollando en Europa, por ejemplo. Pues ahí puedes ahorrar mucho por logística. Estamos hablando ya en un futuro ya a largo plazo, ¿no? ¿no? es algo que vaya a ser de aquí a 2 o 3 años, pero si eso cristaliza, pues claro, tendrá una posición muy dominante en el mercado y unos márgenes que pueden ser también altos, ¿no? Han comenzado, por ejemplo, a operar en telesalud, le van a hacer la competencia a Teladoc. Bueno, pues es que hay un potencial tan enorme que va a ser muy interesante, pero bueno, yo estoy como tú, yo también la he vendido totalmente y voy a entrar un poco más poco a poco. A lo mejor es un gran fallo porque tienes una empresa con un potencial enorme, pero es verdad que, por ejemplo, me parece una empresa mucho más segura Google, ¿no? Amazon, y bueno, Amazon un dato es que ha aumentado la deuda una barbaridad. Es una empresa que en cuestión de deuda no está tan bien como Facebook o como Google. Es una empresa que tiene una deuda generosa. Sí, sí, no, al final yo lo que comentabas, ¿no? De los drones y que el sector de la logística, del reparto, es un sector que está en constante evolución, ¿no? Y al final, muchas veces parece que los retornos se explican, pero necesitas, o sea, si tú cumples llegas a break-even de la inversión, por explicar, es que no sé si me estoy explicando muy bien. Si tú, imagínate que tú inviertes en renovar la flota, en cambiarla de vehículo de combustión de gasolina y es que dices que te va a salir mucho más barato a diésel, ¿no? Y haces un número y dices, vale, es que si yo hago el cambio de flota, hago esta inversión, el payback, el break-even de la inversión llega en el año 8. Y tú en el año 8 que has llegado al break-even de la inversión, te dice alguien, no, pero es que ahora si lo haces en el año, si los cambias todos al vehículo eléctrico, el break-even de la inversión que haces te va a llegar al año 7. Y en el año 7 cambias los vehículos cuando ya son todos eléctricos, los cambias por drones. Entonces, si tú estás en una, y eso es un poco lo que pasa en la logística, ¿no? Entonces tú cuando estás llegando, estás invirtiendo muchas veces, pero no estás dejando, o sea, estás continuamente avanzando, pero no estás, el accionista o el inversor no está recibiendo eso. Es verdad que por de un beneficio futuro que puede no llegar nunca, porque esto va evolucionando mucho, ¿no? Entonces, yo a mí me gustaría, es verdad que ahora ha habido unos años muy buenos de recogida de beneficios en Amazon, en 2020, en 2021 generó un EPS, que claro, luego esta es otra que no hemos comentado, que Amazon, yo estoy convencido, yo estuve muy tentado de venderla antes, pero dije, va, me voy a esperar, porque es verdad que
lotería, ¿eh? Vendí después de resultados, ¿eh? La salida, la IPO de Rivian, que se hizo en diciembre, que ellos tenían, no sé si un 10 un 15%, entonces les afloró un EPS ahí, que en realidad no es caja, que es contable, de no sé si 11, o 12 billones de billions, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hubiese pasado si Amazon cumple el guidance? Que es exactamente lo que hizo, lo que hizo Facebook. Pues que hubiese declarado un EPS de $4 por acción, ¿no? En lugar de, es que ya no tengo el dato, pero en lugar de ganar 14 billions, como dijeron que hubieran ganado 3. Y claro, ¿qué hubiese dicho el mercado? Pues igual te hacía un -20, ¿no? Y el guidance para el próximo año, si está dado, si tampoco hay que hacer muchas maravillas, ¿no? Y repensar y tocar, si es que te dan el guidance. Y yo creo que con el guidance que te van a dar el año que viene, que ahora mismo esté cotizando a 60 y tantas, 70 veces beneficios, creo que con un año en el que los tipos de interés y en el que los tipos de interés en dólares van a subir y con un estimado de crecimiento de facturación pues es que estoy hablando de memoria, pero me parece que entre el 8 y el 11%, o entre el 5 y el 8, sé que hay un 8 por ahí, eh, pues que son crecimientos muy buenos. Es que, claro, venimos acostumbrados a una época en la que en quien no crecía un 60% era una tontería de empresa, pero es que crecer al 11%, por encima del 10%, oye, está muy bien. Pero aún así no sé si es justificable un múltiplo tan alto y yo creo que en el medio plazo tienen que demostrar un poco de alguna forma la capacidad para capitalizar todas las inversiones y que se vayan saliendo las cosas, ¿no? Porque este año yo, el accionista tradicional de Amazon, el accionista más conservador, que te haya salvado una empresa que, no sé, Rivian, si llega a facturar, a tener beneficios, pero que es esta de vehículos eléctricos, pues bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que solo tiene gasto, ¿no? Que te hayas sacado ahí 12 billones que además son contables, no es caja, ¿no? No sé, yo he sido cauteloso, no es recomendación de compra, yo he sido cauteloso y he reducido al 50% mi posición. Sí, sí, yo, bueno, ya he comentado que no la veo clara. Creo que es una empresa que lo va a hacer bien y que tiene mucho potencial para crecer, pero hay que estar más prudente. Yo creo que en eso tienes toda la razón. Coméntanos alguna empresa que te haya llamado la atención resultados o que en tu cartera haya tenido un comportamiento que te parezca interesante comentar. Pues sí, bueno, por comentar así muy, muy, muy por encima, ¿no? Centene, que yo creo que la comenté, no sé si la comenté la última vez que vine aquí. Bueno, es la primera posición de Sabanto, ¿no? Que es Centene, que es un operador de hospitales centrado en- en contratos públicos de Medicare. Y bueno, presentó resultados el martes día 8 de febrero y como para no llevar la contraria al mercado, pues bueno, subió un 6%, ¿no? Una empresa que es de las aburridas, de estas que son aburridísimas, que son las que a mí me gustan, ¿no? Que con una previsibilidad de ingresos muy importante, en las que ya sabemos casi a priori cuánto va a facturar casi que en el año 2023, ya no en el 2022, que eso con una certeza, con una desviación de más o menos 2% sabes lo que vas a facturar. Es un negocio en el que tú tienes unos clientes que es raro que haya mucha movilidad, que son clientes de sanitarios, ¿no? Y incluso para el año 2023 puede haber una variación, pero tanto en Centene como en el resto de empresas, ya sea porque lo estás haciendo mejor, reduces un poco reduces el margen para captar más clientes, o abres nuevas zonas o haces inversiones de comprar algún operador más pequeñito que entre, pero también sabes un poco dónde vas a ir porque son tarifas la mayor parte reguladas y es muy fácil la predictibilidad, ¿no? Y presentó unos resultados que, bueno, estuvo muy penalizada
durante todo el año 2021 porque tuvo unos problemas legales y le hicieron unos settlements, le abrieron unas multas, que no son multas, ¿no? Le abrieron unas diligencias judiciales a algunos estados por un tema de cómo funciona, es que no sé, bueno, por explicar un poco por encima, los PBM, o sea, tienes el operador de los hospitales y el PBM, que serían los Pharmacy Benefit Managers, ¿no? Que serían los que agrupan las órdenes de compra de medicinas o de fármacos de todos de sus hospitales o a los hospitales a los que dan servicio y hacen una compra global, ¿no? En este caso, imaginemos a AVI. Le compran X producto de Humira porque lo necesitan, ¿vale? El medicamento más vendido de AVI. Entonces, ellos lo compran a un precio, pero claro, al hacer compras grandes, pues tienes la rebaja y ahí hay un poco de juego de rebates de ciertos pagos que hagas a, a las farmacéuticas que te devuelven una parte, pues como una especie de agente, ¿no? Y les pusieron unas multas, el caso es que, o sea, se abrieron les denunciaron, iban a ir a juicio y el CEO llegó y dijo que, mira, que evidentemente sus clientes son los estados y al primero que le puso la denuncia fue Ohio y dijeron no vamos a ir a juicio, vamos a llegar a un acuerdo, llegaron a un acuerdo y a pagar lo que toque, ¿no? Y hicieron una provisión de fondos para las posibles multas de 1,25 1.250 millones de dólares. ¿Vale? Entonces, el EPS visual se vio muy penalizado, que yo es un poco a lo que voy. Creo que el mercado, muchas veces pensamos que el mercado es muy eficiente y que lo está viendo todo. Y a mí, por ejemplo, lo de Facebook, como comentábamos antes, ¿no? El mercado no puede ser eficiente. Porque si el mercado fuese eficiente, el mercado sabe que cuando Facebook presentó, Facebook no presentó nada normal, ¿no? El que la sigue, el que la tiene tal, tú sabías que Facebook más o menos te iba a hacer el gasto en el metaverso, que iba a tal, incluso creció más, ¿no? Entonces el mercado muchas veces no es eficiente y la estaban penalizando porque visualmente, pues eso, tú la buscabas y tenía un ratio de 60 veces y tenía algo de deuda, nada disparatado en comparables con el resto de operadores de hospitales y su competencia, como pueden ser United Health, Humana y Anthem. Pues ahora mismo no tengo la cifra, pero creo que puede ser a unas 14 veces beneficio 2023, unas 16 veces beneficio 2022, ¿no? Está cotizando unos múltiplos muy interesantes y además tiene una cosa muy interesante y es que del resto de operadores estos utilizan una estrategia muy buena, que es al final se dirigen a un público que es de ingresos bajos, ¿no? Entonces ellos tienen un margen muy bajo, dan un buen servicio, pero dan un servicio a gente de ingresos bajos. Entonces ajustan los márgenes, son los más baratos del mercado y luego encima pasa una cosa, ¿no? Porque las tarifas de esto muchas veces depende el incremento de tarifa que puedas poner en función de un sistema de calificación de estrellas que te van a dar tus pacientes y la administración y que te van a valorar en ese sentido las estrellas y la calidad. Entonces, también estás con unos pacientes que son menos juiciosos de alguna manera, ¿no? Entonces, funciona muy bien, así como el resto de la competencia han sido menos capaces de crecer en pacientes y en ganar usuarios, ellos siguen manteniendo un crecimiento de pacientes muy interesante, que todo eso es a más del guidance que vayas dando, ¿no? Y me parece una empresa muy interesante que porque si alguien se la quiere mirar y no entiende cualquier cosa que me pregunte a través de Twitter o el correo y sin problemas. Pero es una empresa que una vez entiendes el modelo de negocio es relativamente fácil de prever porque es un proyecto, o sea, no hay unos bandazos muy importantes salvo hecatombe mundial que digas, oye, mira, es que un hospital
no funciona o ha explotado o ha caído una bomba, ¿no? Pero tiene unos ingresos muy fácil de valorar, ¿no? Sí, no sé si sigues Intel, porque creo que también lo tenéis en cartera, que ha sacado unos resultados buenos también y la han crujido casi un 10%, ¿no? Y esto es un poco el signo del mercado, cómo está hoy en día, que hay empresas buenas como no fundamentales, pero si no cumplen ciertas expectativas, las crujen, ¿no? Cuando son empresas que ya me gustaría tener a mí, ¿no? O no que me gustaría tener a mí, sino que ya le gustaría a la mayoría de empresas del mercado tener una empresa como esta con estos resultados. Y sin embargo, te sacan los resultados y la crujen un 10%, simplemente un poco por expectativas, porque piensan que no lo va a hacer bien. Sin embargo, es una empresa que da casi un 3% de dividendo, un dividendo más que sostenible, una empresa con unos fundamentales estupendos y en un sector que son los semiconductores, que ahora mismo hay una demanda brutal y bueno, pues es una empresa a la que crujen porque creen que AMD y Nvidia le van a comer todo el mercado. Bueno, pues es un poco lo que hay, pero son mercados que a lo mejor en largo plazo sí que están dando oportunidades bastante buenas. Sí, yo Intel la llevaba en cartera, la llevo en cartera, también es una de las que reduje exposición hace tiempo porque tenía un portfolio muy concentrado y quería diversificar un poco más de cara a finales del año pasado, este año. Pero Intel creo que no sé si llega al 1% del fondo, la tengo. Me parece que es una gran empresa. A día de hoy, corrígeme si me equivoco, porque seguro que si tienes los datos delante, pues yo es que no, con una cuota de mercado del 90%, ¿no? Que crecía, que además conseguía arrebatar, o sea, conseguía mejorarla, de pasar del 89% al 89,3%, me lo invento, pero en ese orden de magnitud, en cuota de mercado en teléfonos móviles, perdón, en tabletas y en cuota de mercado en PCs. Y donde perdí algo y que era lo que se veía, que se perdía algo de cuota de mercado, pero que seguía estando en niveles de entre el 87 y el 90%, era en el tema de servidores, que estaba también entrando a AMD y que era donde habían funcionado un poco más. Es verdad que no presentó malos resultados, que del año pasado, pues un EPS que la ponía por debajo de 10 veces beneficios o algo así, ¿no? Pero es verdad que, y creo que ya lo hablamos en el último podcast en el que cuando vine contigo a hablar de Intel, tiene un plan muy parecido, o sea, salvando las distancias, evidentemente, que Facebook, ¿no? Que tienen unos proyectos de inversión muy grandes y es verdad que el próximo año no, dieron un guidance muy bajo, si no me equivoco, ¿no? Dieron un guidance, pues no sé si iban, bueno, muy bajo, que para 2000, que iban a hacer un EPS en 2022 de $3 por acción o algo así. Puede ser. Me, sue- Sí, no lo tengo aquí, pero bueno, lo puedo mirar. me suena, es que yo no la tengo, pero me suena que en ese orden, ¿eh? Claro, cuando está cotizando a 50, es que no sé ni a cuánto, está cotizando a 50 y pico, ¿no? O por ahí, en ese. Eh, sí, a ver, mira, dan un guidance de, sí, más o menos lo que tú has dicho, tres dólares. Un IPS de $3, vamos. Sí, pues eso. Sí, un IPS de $3, pero también, bueno, viene por un ciclo de gasto, las plantas que querían hacer en Estados Unidos. Sí. Sí, porque se van a gastar, van a hacer 3 plantas en Estados Unidos, una en Europa y claro, cada planta de esas igual te llega, bueno, es una horquilla grande, ¿no? Pero vamos a ponerle 15.000 millones de euros perfectamente. Entonces, y no solo eso, sino el coste de mano de obra, porque ese tipo de fábrica necesita una gente tan especializada que los sueldos son más que astronómicos y más ahora con toda la demanda que hay. Entonces, claro, se supone que los costes van a subir mucho. Bien es verdad que los estados van a dar muchas ayudas, porque es un sector muy estratégico y van a dar muchas ayudas y va a haber una demanda brutal y las empresas van a un poco a pagar lo que sea, ¿no? Yo por eso soy optimista, pero claro, van a pasar 2 o 3 años con unos gastos muy grandes y también, bueno, Samsung ha anunciado inversiones millonarias, TSMC, la taiwanesa también, y otros actores que no están a nivel tecnológico que estas tres,
pero cuando hay un ciclo de estos de grandes inversiones, pues luego a veces llegan las vacas flacas, que es lo que ha pasado muchas veces en semiconductores, ¿no? Que cuando se ha invertido mucho en instalaciones, pues de repente la demanda se ha vuelto plana. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un ciclo que aún tiene, que es muy expansivo, ¿no? Por el tema de la nube, por el tema del crecimiento mundial, el tema del teletrabajo y la renovación de equipos que cada vez se exige más computación. Entonces, y luego que al final la fabricación, no el diseño, pero la fabricación de componentes con más alta tecnología es cosa de tres hoy en día. Taiwan Semiconductor, Samsung e Intel. Y además dependen de unas máquinas que hace una empresa holandesa y estas tres consumen casi toda. O sea que es muy difícil que ahora coja una empresa, yo que sé, china o que además tiene sanciones o una empresa, yo sé, europea y le compre máquinas a esta empresa holandesa. Y sin esas máquinas no puedes hacerlo más avanzado, ¿no? Y no es solo cuestión de la máquina, sino que es cuestión de tener un equipo muy grande y muy especializado y muy caro. No es solo cuestión de dinero, sino China ya tendría un montón de fábricas de semiconductores avanzados, ¿no? Entonces yo por eso estoy relativamente optimista en Intel y creo que en el medio y largo plazo puede ser una inversión, pero es verdad que en el corto plazo puede sufrir y de hecho se está viendo que está sufriendo la cotización, ¿no? Pero me da la sensación de que el mercado le exige a empresas como Intel o incluso a la propia Facebook mucho más de lo que le exige, yo sé, a una Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo sector, pero lo que quiero decir es que aun con resultados estupendos, las crujen en cotización. Bueno, es un poco lo que decíamos, que hay tanto ruido en los mercados que hay que fijarse mucho en los fundamentales, en invertir en buenas empresas y al final yo conozco una empresa que gane dinero constantemente que su cotización se vaya para abajo constantemente, ¿no? No, hombre, sí, sí, siempre. O sea, el precio es lo último. Yo creo que el análisis que hay que hacer de cuando tú decides invertir en una compañía, lo último que tienes que mirar es el precio. Porque es verdad que si tú buscas una buena compañía, como tú has dicho, una buena compañía, con una buena gestión, que mejora, que mejora márgenes, que te explican, que si reduce márgenes te explican por qué estás reduciendo márgenes, o eres capaz de comprender por qué están reduciendo márgenes, pues, o por qué no los están intentando mejorar, porque creen que puede haber mejores, más cuota de mercado, porque están en un proceso. Si tú entiendes la compañía, coges una compañía en un momento puntual, y miras y ves que su estrategia encaja y que confías en la estrategia que están siguiendo y que siguen creciendo y que venden cada vez más y que tienen un producto bueno, pues oye, es lo que tú dices, poder, el precio y que, bueno, luego miras que cotice a un precio que tú creas que es razonable para ese negocio, pero eso ya, si te das cuenta, eso ya es muy subjetivo. ¿Eh? Lo que no es subjetivo es encontrar una empresa que sea buena y un equipo directivo que sea bueno. No hay mal que dure 100 años ni bien, ¿no? Pero que si lo están haciendo bien y confías en el camino a seguir, o es razonable creer que en una inversión a largo plazo vayas a sacar una rentabilidad interesante. Eh, Intel. Yo Intel es que a mí, pues lo que tú dices, el ciclo de los semiconductores, pero es que lo del ciclo es en la fase de ciclo, en la fase en la que nos encontramos, que todos están invirtiendo porque ha habido crecimientos por el lado de la demanda en el año 2020 por el COVID, en el 2021 y en el 2022 yo creo que todavía se espera, están habiendo unos crecimientos de 20% de altos en semiconductores y eso no va a ser sostenible. Yo creo que no va a ser sostenible en el tiempo, aunque lo que decía el CEO de Microsoft en la call, que decía que claro, que todavía daba a entender que todavía quedaba mucho por hacer, ¿no? En todo, y esto ya lo añado yo, todavía hay muchas empresas y muchos negocios y muchas cosas por digitalizar y mucha necesidad de esto, pero es verdad que no puede durar mucho y como te pille a desmano un mal año o que se desacelere el crecimiento y a ti te pille en el momento de inversión a muerte como está haciendo Intel, puedes tener una situación financiera contable complicada, pero aún así, claro, vas a ser líder de mercado en muchos segmentos que aunque te vayan quitando,
es difícil creer que se vaya a ir muy mal. Yo de todas maneras tampoco confío, o sea, he reducido a la mínima expresión a la posición, de hecho, no sé, estaba por pendiente de ver, ¿no? Pero, y el guidance es lo que te digo, si es que el guidance en 2022 va a ser malo y históricamente llevaba en 2020 que estaba cotizando pues a 10 veces, es que nunca le han dado un múltiplo razonable a Intel. Son cosas de mercado que si no es por una cosa es por la otra. Yo creo que en 2020 estaba cotizando a 10 veces beneficios, 10 15 veces, pero es que claro, ahora mismo si te pones al múltiplo histórico de Intel con el crecimiento que estábamos esperando, pues es que te vas a 30, a 35, ¿no? Y desde 50, pues yo muchas veces pues dices, oye, la empresa está bien, pero el mercado no. ¿Sabes? Entonces, eh, hay otras empresas en las que pues el mercado no es tan exigente que muchas veces pues dices, oye, vamos a buscar, o no es tan exigente, no, o es más razonable. Sí, sí, porque es que teniendo el mejor cuarto de su historia, que la crujan un 7%, es curioso, ¿no? Es cuando menos curioso. Pero bueno, El guidance, ahí yo creo que es el sí, guidance. el guidance dicen va a haber muchos gastos y ese gasto que va a cometer Intel, pues el mercado no se fía que luego eso se traduzca en beneficios, en crecimiento y que sea algo rentable, porque además Intel es verdad que tecnológicamente estos últimos años ha estado por detrás de dos grandes competidoras, ¿no? Y tampoco se metió en el negocio de los móviles, que fue un error estratégico. Bueno, pues es lo que hay y bueno, veremos cómo evoluciona porque también me parece un mundo apasionante de semiconductores porque la economía se va a basar en también, va a ser una materia prima fundamental, los semiconductores, los microprocesadores y va a ser un componente clave, un componente fundamental. La inteligencia artificial nos va a traer muchos trabajadores gratis a la humanidad. Y bueno, gratis no, pero muy, muy baratos sí. Y bueno, pues yo creo que es un mundo apasionante también el que analizar. Bueno, Roberto, por mi parte yo creo que hemos hecho un buen repaso, sobre todo a las FAN, y bueno, yo creo que es muy interesante y bueno, cuando quieras te pasas por aquí y seguimos comentando empresas. Yo encantado, ya sabes que siempre muy a gusto de estar aquí contigo y pasar un buen rato y, y contar nuestra visión. Muy bien, pues espero